Esta conversación con una serie de imágenes, en efecto, sobre el pasado y que son resultado de trabajos en arqueología que hemos venido realizando en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la institución del Estado que protege el patrimonio arqueológico y que han resultado, digamos, no solamente en ejercicios disciplinares interesantes, en fin, que están siempre relacionados con la protección del patrimonio, sino que además son espacios en los que podemos reconstruir procesos sociales pasados y que, entre otras, podemos tener, en efecto, esas imágenes, de alguna manera, que evocan un pasado remoto. La arqueología como una disciplina que permite tener versiones, muchas veces muy diversas, sobre el pasado. Digamos, tenemos muchas disciplinas, muchos ámbitos de la interpretación sobre el pasado que brindan también versiones, pero la arqueología, digamos, tiene un espacio en esas posibilidades interpretativas sobre el pasado y en la posibilidad de tener imágenes muy diversas sobre estos ámbitos que resultan ser muy interesantes. Aquí podemos, digamos, ver algunos métodos específicos que tiene la arqueología para identificar esos escenarios pasados. ¿Cómo lo hacemos? A partir del análisis y el estudio de vestigios arqueológicos que están en un espacio determinado y que ese espacio y esa distribución y esos comportamientos distribucionales de esas materialidades que son muy diversas, que pueden estar en unos casos vinculadas a elementos cerámicos, elementos en roca, textiles, restos óseos humanos, restos óseos animales, pinturas, que vamos a ver un poco más adelante, transformaciones del espacio, que también crean unas imágenes muy interesantes sobre posibles paisajes antiguos, y en este caso vamos a hablar de la zona de La Mojana en el norte del país, y que a partir de estas materialidades que son muy diversas, como les he mencionado, pues creamos esas múltiples posibilidades de reconstruir procesos sociales pasados. Siguiente. Y que los arqueólogos empezamos a documentar a través de nuestros dibujos clásicos de arqueología, en donde la espacialidad tiene un lugar importante. Es decir, espacializamos toda la información arqueológica y ese es, digamos, el primer escalón en la reconstrucción de procesos sociales pasados, en la reconstrucción de estas imágenes de periodos y de procesos pasados remotos. Entonces aquí tenemos una excavación típica en donde los arqueólogos, este es un caso en Boyacá, en el sitio El Venado, estudiado por la profesora Ana María Boada, con sitios de enterramiento cercanos a unidades de vivienda. Entonces empezamos a ver, digamos, cómo en el pasado estos sitios de enterramiento pues son muy distintos a lo que nosotros hoy en día concebimos como los sitios destinados para ese fin. En muchas ocasiones fue muy común que los enterramientos estuviesen vinculados a la unidad de vivienda, a la vivienda, a la unidad doméstica. Entonces eso, digamos, ya empieza a marcar, digamos, unas diferencias notables entre los procesos pasados y lo que hoy conocemos nosotros como las prácticas funerarias. Entonces, los arqueólogos siempre trabajamos bajo una dimensión temporal y espacial que son los elementos principales para ubicar e interpretar todos esos conjuntos de objetos y materiales que nosotros tenemos y los contextos que en últimas, digamos, esas distribuciones de materiales, esos comportamientos distribucionales de los diversos materiales nos pueden empezar a brindar, digamos, esas imágenes, a reconstruir ese pasado. Cada
material, cada elemento que están en esos contextos nos está indicando algo en particular. Es decir, cómo se desechaban los materiales, cómo se organizaban los espacios en ese momento, desde las escalas de lo doméstico hasta escalas mucho más amplias, es decir, de territorios extensos, en donde por supuesto los arqueólogos, al entender esa espacialidad y esas distribuciones, podemos empezar a proponer hipótesis sobre cómo fue la organización social, cómo fue posiblemente el tema de dietas. Podemos entender también o proponer temas relacionados con sistemas quizás de creencias y representaciones. En fin, hay una muy amplia posibilidad desde la arqueología de proponer hipótesis sobre ese pasado remoto o reciente, porque aquí hay que hablar también del tema de las temporalidades. Colombia, o lo que actualmente conocemos como el territorio colombiano, tiene una profundidad temporal de más de 12.000 años de antigüedad. Es decir, en este territorio ya existían poblaciones desde hace más de 12.000 años. Los primeros con grupos cazadores-recolectores, grupos discretos en número, que recorrían, digamos, eran itinerantes, y esa itinerancia estaba relacionada con la caza y la recolección. Y posteriormente, pues eso resulta, digamos, con unos cambios importantes, complejización social, en fin, que da como resultado sitios que nos están indicando ya sitios de asentamiento permanente, adopción de agricultura, en fin, unos procesos ya más complejos que a lo largo del territorio colombiano pues se dieron, tanto en las zonas andinas como en el norte del país, en la zona amazónica, que es un área muy interesante para entender los procesos de poblamiento temprano, es decir, los más antiguos, en términos de ocupación humana en Colombia, y las zonas, digamos, del norte del país, con una gran variedad de, digamos, de ocupaciones que nos indican, por supuesto, diferentes tipos de organización social, en fin. Por eso el territorio colombiano, en esa larga trayectoria, sigamos, tiene, digamos, unos sitios arqueológicos prácticamente en todo el territorio colombiano. Es decir, hay una alta potencialidad de sitios arqueológicos en el país. Y las imágenes de ese pasado empiezan a través de estos vestigios, por ejemplo, en este caso, el de la vivienda. Ahí hay unos hoyos, a ver. Estos pequeños agujeros que están, digamos, formando, teniendo como una geometría circular, son los vestigios de áreas de habitación, de unidades de vivienda, muy comunes, esos espacios circulares muy comunes en toda la espacialidad prehispánica en tiempos pasados. Entonces, los temas, por ejemplo, de vivienda ortogonal, en cambio, son menos frecuentes, aunque los hay, pero son muchísimo menos frecuentes. Entonces, son los contextos de áreas de vivienda. Esto es en el sitio de Aguazuque, un sitio investigado por Gonzalo Correal, aquí en Cundinamarca. O sitios, digamos, de enterramiento, es un tipo de vestigio también muy común en los contextos arqueológicos y que nos permiten también hablar de esos elementos relacionados con la muerte, con la importancia de los sitios de enterramiento en el pasado. Y incluso ya hay trabajos importantes, algunos colegas de la Universidad de los Andes están trabajando sobre la importancia o las prácticas funerarias en el pasado, encontrando, digamos, unos elementos muy interesantes sobre, incluso lo que les hablaba hace un momento, las posibilidades de vincular en tiempos muy tempranos, o sea, muy antiguos,
en estos grupos cazadores-recolectores, los primeros que ocuparon el actual territorio colombiano, con unas prácticas relacionadas con el sistema de creencias y representaciones. Es decir, encontraban en un sitio, en Checua, algunos elementos funerarios asociados a estos restos humanos que ya nos indicaban un vínculo con seguramente sistemas de creencias o con aspectos simbólicos en tiempos muy tempranos. Y eso genera, digamos, todo un panorama muy interesante y de discusión sobre cómo ha cambiado eso a través del tiempo. Es decir, habían ajuares funerarios incluso en esas épocas muy remotas. Y empiezan entonces los arqueólogos pues, a reconstruir a partir de la espacialidad, a partir de documentar estos sitios con suficiencia, pues cómo estaban estas poblaciones en el pasado distribuidas en el país, cuáles eran los tipos de organización social, cuáles eran las áreas, las fronteras de esos sitios, qué temporalidad tienen, cuándo empiezan, digamos, a adoptarse algunas prácticas como la agricultura, cuál era la movilidad de estos sitios, si estos grupos tenían, digamos, lo que conocemos en arqueología como las áreas de captación de recursos, es decir, hasta dónde la movilidad podía estar vinculada a la disponibilidad de alimentos, si eran cercanos o muy lejanos, las posibilidades de vínculos de estos grupos humanos con otros, las relaciones entre estos grupos, las relaciones interétnicas entre estos grupos, en fin, una serie de posibilidades de reconstruir, como les decía desde el inicio, esas imágenes del pasado a partir de una gran variedad de evidencias arqueológicas en los espacios dados. Este es un sitio en el municipio de Los Palmitos, en Sucre, en donde en la cabecera municipal, en el casco urbano, se encontraron sitios de enterramiento muy importantes, como este, con muy profusos en ajuar funerario, que es este, y con una gran urna funeraria en donde estaban dispuestos los restos óseos y donde estaban al interior algunos materiales de orfebrería que empiezan a vincularnos un sitio en particular, como este, a una gran área, muchísimo más amplia, que incluye los municipios, o más bien los departamentos de hoy día, de Córdoba, Sucre y parte del Magdalena. Territorio muy amplio en donde estuvieron estas poblaciones y que además en este sitio en particular encontramos, este sitio lo excavó el arqueólogo Luis Carlos Choperena de la Universidad de Antioquia. La particularidad del sitio es justamente la posibilidad de encontrar vínculos en esas materialidades con una amplia región y, entre otras, con un objeto en particular que se llama colgante de Arién en orfebrería en Tumbaga, cuyas técnicas de fabricación, cuyas representaciones en este objeto permiten al arqueólogo hablar de un área muy amplia que incluso llega hasta países de Centroamérica, es decir, un colgante que tuvo una representación muy amplia en el norte de Sudamérica. Entonces, todos estos elementos permiten a los arqueólogos ver cuáles son los vínculos o cuáles fueron los vínculos en el pasado de estas poblaciones, cuáles fueron esas áreas que ocuparon de manera extensa y durante cuánto tiempo. Bueno, este es un dibujo de perfil que nosotros, mediante el cual nosotros documentamos los periodos de ocupación. Es decir, cuántas veces se ocupó un mismo sitio durante la historia de ese sitio. Aquí tenemos representado en estos suelos, que están en color más negro, los momentos de ocupación. A través de las fechas de carbono 14, nosotros podemos identificar en qué momento fue ocupado el sitio y a través de análisis palinológicos, es decir,
de microrestos botánicos, identificar qué plantas imperaban o qué plantas estaban en ese entonces, qué tipo de bosque dominaba y qué especies vegetales se consumían, es decir, qué cultígenos estuvieron en ese momento para estos sitios. De esa manera ampliamos nuestro espectro, digamos, en el pasado, de cuál era ese ámbito de ocupación humana pasado. Ámbito en el sentido amplio de espacios que han sido utilizados, de espacios que han sido habitados, de espacios que han sido cultivados, de espacios que han sido pensados y representados. Y este es un perfil palinológico de lo que les hablaba ahora, con una característica interesante, digamos, nos fijamos, este es un perfil, digamos, del 1010 después de Cristo hasta, digamos, periodos contemporáneos, con una particularidad interesante en estos dos colores que ven ustedes acá, uno verde y el otro amarillo, que nos indica un poco que en esa época este es un perfil palinológico de la zona de la Mojana, en el norte del país, en el municipio en el corregimiento de Boquillas. Es un perfil palinológico analizado por un palinólogo que se llama Juan Carlos Berrío, biólogo colombiano, que nos indica que en esa época había un equilibrio entre especies de áreas abiertas y especies de bosque. Entonces, ahí hay un elemento también interesante de la comparación pasado-presente. En el pasado, en esa zona, que hoy vemos con una actividad principalmente ganadera, con espacios abiertos, con poco bosque, con muchos pastos, en el pasado, en cambio, había un equilibrio entre esos dos tipos de coberturas vegetales. Resulta muy importante ver los cambios a través del tiempo y cómo las poblaciones a lo largo de la historia de Colombia han manejado, digamos, esos aspectos, los aspectos de bosque, de áreas abiertas. En ese tiempo, por supuesto, habían también cultivos en una zona donde había una densa, o suponemos que había una población alta por los registros arqueológicos que tenemos, pero que a pesar de esa alta población había, digamos, un manejo equilibrado de estos dos elementos, bosque y áreas abiertas. ¿Cuánto voy en tiempo? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Voy 15 o me faltan 15? Bueno, entonces, la manera de documentar esos sitios ahora para sitios arqueológicos más recientes. Entonces, ahora nos pasamos para los sitios arqueológicos del siglo XVI, es decir, ya no prehispánicos, sino los sitios arqueológicos como los del centro de Bogotá, es decir, la Candelaria. Esa área también es un área arqueológica. Uno imaginaría que no, pero sí, porque todos los sitios del siglo XVI, del periodo de la colonia y posteriores, también son contextos arqueológicos. Y la Candelaria, por ese motivo, también es un sitio arqueológico importante. Monpós es un sitio arqueológico importante. Cartagena es un área arqueológica importante. Todos estos sitios fundacionales del siglo XVI y sitios del siglo XVII resultan importantes para reconstruir también aspectos específicos de ese pasado. Y lo hacemos, claro, ahí los contextos arqueológicos se hacen más complejos, por eso tenemos aquí un perfil en donde pueden haber, digamos, desde ocupaciones muy tempranas hasta ocupaciones posteriores que han sido, digamos, entre nuevos procesos, nuevas construcciones, en fin, toda la estratigrafía de ese lugar, es decir, toda la historia de ese lugar expresada en capas de información, pues se ve transformada. Pero la labor, pues, precisamente del arqueólogo es justamente hacer la lectura de esos perfiles para entender cómo han sido los procesos de ocupación de un sitio en particular. Y sobre todo para los sitios coloniales que, por supuesto, por cuenta de los diferentes procesos de modernización, pues se ven transformados.
Vamos a hablar rápidamente de dos casos, hablaré yo de dos casos en particular, Luisa va a hablar de otros dos, sobre pintura, espacialidad, transformación, en fin. Este caso es uno ubicado en la zona de la depresión Momposina, en La Mojana, de los municipios de San Marcos, San Benito Abad, Sucre, en el departamento de Sucre, en donde aquí vemos más o menos el área, es un área cercana a los 3 millones de hectáreas. En esa zona hubo una ocupación humana importante en un área cercana a las 500.000 hectáreas. Realmente un área muy amplia, en donde el modelo de ocupación se basaba en la elevación de los terrenos y en la construcción de canales y estas elevaciones llamadas camellones para el cultivo y la conducción de agua. Sí, pues bueno, los CENU, digamos que en algunos colegas lo vinculan a los CENU, ahorita estamos estudiando porque la ocupación fue muy temprana, desde el 1000 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo, y tenemos unos vacíos de información entre el 1200 y la llegada de los españoles. Tenemos que llenar esos vacíos de información para ver, digamos, la secuencia de ocupación y del vínculo entre las poblaciones del siglo XVI y estas que realizaron la modificación antrópica de estos sitios. Entonces, este es el modelo de ocupación, un modelo que yo siempre menciono como un modelo muy distinto al que usamos hoy en día para tratar las aguas, para tratar los cuerpos de agua. Entonces siempre menciono que hoy en día nuestro modelo ingenieril siempre es el control, la contención, el control basado en la contención de las aguas a través de diques, y en esta época, en cambio, era la distribución de las aguas. Y eso, digamos, marca una diferencia notable en cómo tratamos los cuerpos de agua, que son, digamos, un aspecto importante. Y tenemos esta imagen, una foto tomada por Sebastián Chimprip, digamos, es una propiedad del Museo del Oro, en donde vemos una fotografía aérea, esta serie digamos, de cicatrices en los suelos, que son las antiguas áreas de cultivo, pero son enormes, no son, digamos, unos surcos pequeños. Esos surcos podrían tener entre 5 a 6 metros de ancho, y los camellones también, y en ocasiones hasta 4 kilómetros de largo, en elevaciones que podrían llegar hasta de 6 metros, lo que permitió un manejo muy interesante de las aguas, un manejo importante de las aguas, un poco para reconocer la escala. Aquí tenemos una casa gigante, pues enorme, una casa de hoy día en donde cuida, pues, de los cuidanderos de los ganados, del ganado. También los árboles es un referente de escala que nos permite identificar que esto, pues, es una modificación a gran escala. Esto se hizo en 500.000 hectáreas y permitió conducir de manera eficientemente las aguas en una zona que tiene inundación permanente y cuyas aguas, digamos, son altas durante 8 meses al año y bajas, aunque no desaparecen los cuerpos de agua ciénagas, durante 4 meses. Entonces, esta condición de inundabilidad de esta zona, que es por cuenta de fallas geológicas y por la llegada de 3 grandes ríos, que es el San Jorge, el Magdalena y el Cauca. El Sinú está en la otra cuenca. Crea esta condición de áreas de ciénagas permanentes. En esa zona es donde se construye este sistema, que hoy en día todavía se ve desde fotografía aérea y desde vuelos en la zona. Solo que tenemos hoy en día solamente 9% de esas 500.000 hectáreas conservadas. El resto se ha perdido. Entonces, es un sistema que no tiene
digamos, un par en América, por la extensión, aunque la agricultura en campos elevados se dio en otros países como Perú, Bolivia y en Ecuador, ninguno de esos sistemas pues ha tenido en extensión la magnitud de esto. Claro, fueron sistemas también igualmente importantes en el pasado para la agricultura, pero en tierras bajas, inundables, este es el único caso en América. Esta es otra fotografía del sitio. Entonces nos remite a unos paisajes muy distintos a los que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, son paisajes, como les decía, con bosque, distinto a lo que tenemos hoy, que el bosque crece todavía en esos sitios. Mire que el sistema sigue funcionando hoy en día, porque los árboles robustos todavía crecen en ese sistema y por eso los vemos con mayor intensidad, con un verde más intenso, pero el resto está desprovisto de vegetación. Es decir, son áreas eminentemente abiertas, destinadas en los 4 meses en donde están sin aguas, destinadas a la ganadería trashumante, que es una ganadería que solamente puede estar ahí 4 meses y una vez llegan las aguas, este ganado tiene que ser pues sacado a las zonas de tierra no inundable. Por eso se llama ganadería trashumante. Entonces, hay unos paisajes muy distintos a los del pasado. Tenemos unas imágenes resultado de los trabajos arqueológicos que permiten entender una espacialidad muy distinta, un manejo muy diferente al actual de unas poblaciones que permanecieron en ese territorio durante 2000 años. Ahora en el Chiribiquete, es el otro caso, el segundo caso que voy a presentar y que recientemente se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año pasado y que trabajamos en el manejo con parques nacionales y en donde el arqueólogo Carlos Castaño Uribe ha hecho investigaciones, si no es ese, no es ese, este es el investigador, arqueólogo, antropólogo, que fue director de parques nacionales por varios años, y en donde tenemos, digamos, unos vestigios arqueológicos tremendamente importantes, representados por pintura rupestre en tepuyes, es decir, este sitio se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial justamente por esos valores universales excepcionales, entre los cuales se encuentran las pinturas con altísimo grado de conservación, unas pinturas que podrían tener una temporalidad muy alta, es decir, unas fechas de Carlos Castaño justamente con Tomás van der Hamen, obtenidas en la década de los 90, nos están hablando de temporalidades hasta de 19.000 años, fechas que resultan muy antiguas, muy remotas, pero que en efecto nos están hablando de la ocupación humana en estas áreas que hoy en día son bosques húmedos, pero que a partir de las imágenes que tenemos sobre el pasado, de esas pinturas rupestres, quizás esos ambientes también fueron cambiantes, es decir, lo que se pintó ahí quizás nos permita cambiar esa imagen que tenemos sobre un paisaje estático a través del tiempo. No, estos paisajes son dinámicos, han sido dinámicos a través de la historia de este lugar, son tepuyes, es decir, es una formación geológica que parecen, digamos, unas grandes mesas, zonas planas, con unas paredes muy verticales, de hasta 800 metros, y en esas paredes es donde aquí se ubica el parque que fue incluido en la lista mundial de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y estos son los sitios en donde los estudios de Carlos han podido identificar al menos 50 paneles distintos de arte rupestre y más de 70.000 figuras pintadas en este sitio. Donde por supuesto también hay unas excepcionalidades en lo natural, la conectividad que existe o que permite esta zona entre lo andino,
desde el punto de vista natural, lo andino y lo amazónico, y lo orinocense, resulta importante. Las formaciones geológicas también son singulares, como lo vemos ahí. Especies de fauna y flora también, en algunos casos endémicas, específicas de ese lugar. Y las pinturas rupestres, que es, digamos, el tema que nos ocupa acá, que son paneles rupestres con figuras muy realistas, es decir, se pintaba la fauna y la flora del lugar. Distinto a lo que ocurre con la pintura rupestre. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 12. Distinto a lo que ocurría o que ocurrió en otras áreas de Colombia. Digamos, hay otros lugares en donde la pintura es más abstracta, en muchas ocasiones más estilizada, pero acá es muy realista, es decir, se pintan figuras de la fauna local, como los jaguares. Y el jaguar es muy representado en la pintura rupestre del Chiribiquete. Unas zonas en donde la pintura, digamos, más cercanas digamos, a la pintura por todos, digamos, por todas las personas que ocuparon ese lugar, por la distancia, pero otras pues más lejanas que seguramente requirieron de la construcción de algunos elementos que permitiese que estas personas subieran hasta estos lugares que son de hasta 10 metros de altura y pintar en estas zonas. Entonces ya empiezan, digamos, a tener estas pinturas una serie de hipótesis sobre las plantas. Ahí algunas plantas pueden ser identificadas a partir del dibujo. Muchos de los animales representados también. De hecho, en algunas ocasiones algunos colegas ya empiezan a lanzar hipótesis sobre los cambios en esos periodos muy antiguos, sobre los cambios de vegetación. Esta es la visual, porque este tepuye en particular queda, digamos, como en la parte media de esa gran pared. Pueden tener, digamos, desde la cima del tepuye hasta la parte donde está pintado, hasta 200 metros, y desde donde estábamos ahí parados hacia abajo, 300 metros fácilmente. Entonces, llegar a estos lugares fue bastante complejo, pero la visual es la que tenemos al fondo del dosel amazónico, que es realmente pues, espectacular. Las paredes para pintar esto, pues todas no eran propicias para la pintura, solamente algunas. Y algunas de ellas fueron preparadas por estas personas en tiempos prehispánicos y también recientes, porque algo que encuentra el investigador principal de esta zona, Carlos, es que hay pintura reciente. Entonces, no solamente tenemos la posibilidad de una secuencia larga en el tiempo, sino que también la posibilidad de que estos escenarios sean todavía espacios para la pintura. Tiene una fecha de carbono 14 de 1970 más o menos, y tiene otros indicios por el análisis de la pintura, de pintura casi que hecha en tiempos contemporáneos. Algo que resulta importante para la arqueología porque nos plantea, digamos, ese escenario de, digamos, el límite entre lo arqueológico y lo no arqueológico, ¿no? Porque estos espacios, por eso también resulta muy singular, son espacios en realidad que siguen siendo pintados y que resultan también ser espacios vivos. No solo porque ahí en esas zonas hay poblaciones que pues están a través de unos trabajos de Roberto Franco, un investigador de la zona que lamentablemente falleció hace algunos años, hizo un trabajo muy juicioso sobre los posibles pueblos que viven en esa zona y que son pueblos que están en aislamiento, es decir, no han tenido contacto con
poblaciones alrededor del Chiribiquete, que son poblaciones indígenas que sí, con las cuales hay contacto, por supuesto, que son las poblaciones indígenas de los resguardos de Aduche, de Puerto Sábalo, en fin, de los resguardos que están al sur del Chiribiquete, cerca de Araraquara, y que algunas de esas poblaciones también indican, digamos, posibles contactos con estas poblaciones, es decir, hay referencias de contactos ocasionales con estas poblaciones en aislamiento, que entre otras, digamos, de acuerdo con estos investigadores que les he mencionado, que entre otras son pueblos, algunos de ellos, que posiblemente migraron a esa zona, se replegaron, se refugiaron en esa zona, posterior o más bien durante el momento, este momento terrible de las caucherías, que fue tan nefasto para las poblaciones indígenas de esta zona y que de alguna manera algunos de ellos se refugiaron en esa zona y probablemente algunos pues continúen allí. Entonces por eso tan importante, digamos, este escenario como espacios para evocar justamente ese pasado y para considerar estos espacios como espacios dinámicos, no como espacios estáticos. Estas son otras de las pinturas típicas de la zona. En ocasiones hay representaciones de escenas de caza, hay otras que pueden estar vinculadas a escenas rituales, hay otras que pueden estar relacionadas con escenas de la vida doméstica. Y como les decía, el jaguar está hiperrepresentado. Y entendemos por los estudios etnográficos hechos ya por más de 4 décadas en esa zona del Amazonas, que la jaguaridad pues es importante para los grupos amazónicos. Es decir, está en algunos casos vinculadas al chamanismo. Es decir, hay una gran variedad de formas de vincular el jaguar a los sistemas de pensamiento amazónicos. ¿5? Listo, no, ya casi. Esta es una imagen que a mí particularmente me resulta muy sugerente. También en uno de los paneles, aquí dibujando el tepuye y aquí pues los animales como en fila a caer en esta zona. Digamos, algunas de las interpretaciones que podrían relacionarse con esto es, digamos, unas posibilidades de prácticas de caza en donde se acorralan a los animales y se despeñan, como diríamos coloquialmente, pero, por supuesto, estas interpretaciones apenas son preliminares. Esto está sujeto justamente a estudios iconográficos, estudios cronológicos. Necesitamos todavía mucha información para poder contextualizar y empezar ahí sí a hacer propuestas de interpretación sobre el significado de estas pinturas. Y ya para finalizar, pues parte de esas imágenes, pues en mi caso ahorita ya continúa Luisa, parte de las imágenes que ahora utilizamos nosotros para, digamos, recrear, mapear, dibujar esas evidencias del pasado, pues se obtienen a través de técnicas geofísicas hoy día, que nos permiten tener imágenes de anomalías que pueden ser interpretables luego en los casos que competen a la arqueología. Aquí también hay otro caso que es el que va a hablar Luisa, en donde se trabaja pues con fotografía, láser escáner, en fin, imágenes de drones que nos complementan muy bien estas imágenes del pasado. Muchas gracias. Ya sigue entonces Luisa. Al final entonces entramos, si ustedes gustan, en preguntas y en un diálogo entre todos. Buenas noches, yo les voy a presentar 2 proyectos en los que hemos estado trabajando desde el Grupo de Patrimonio con Fernando, del Instituto también. El primero es el proyecto del Sistema de Señalización Museográfica de los Parques Arqueológicos. Este es un proyecto que ha convocado a diferentes profesionales de diferentes disciplinas como museógrafos, diseñadores, diseñadores industriales, arquitectos,
artistas y arqueólogos. Es un proyecto en el que llevamos trabajando 2 años y medio. Y lo que vamos a ver acá es solamente un componente, que es el componente de ilustración arqueológica. Entonces, para empezar, hemos traído, este es un mapa del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, que se hizo en el marco de uno de los primeros proyectos de señalización en el ICANN en 1992. Y deja ver cómo pues ya desde los 90s o incluso desde los 80s con investigadores como Chávez y Puerta hay una necesidad de registrar y de representar el territorio, en este caso de Tierra Adentro y del parque arqueológico. Entonces ahí vemos el mapa con los recorridos que se generan, los recorridos para ir a los 5 sitios que hacen parte del parque arqueológico, y una ilustración de uno de los hipogeos del Alto del Aguacate. Bueno, acá esta es la región de Tierra Adentro, es una región montañosa, como ven, en donde se encuentran los hipogeos. Los hipogeos son espacios funerarios que se construyen, se tallan en las cimas de montañas, se tallan subterráneamente en la cima de montañas, y bueno, pues en este territorio, para este territorio es que se empieza a diseñar el sistema de señalización museográfica que les vamos a mostrar en cuanto a ilustraciones. Bueno, la representación de estos sitios también ha pasado, les voy a mostrar un poco de antecedentes de representación. También los parques arqueológicos, al ser contextos arqueológicos que tienen visita público, entonces empiezan a requerir una cantidad de miradas, no solo para su protección, sino también para el registro y para la divulgación. En este caso, pues es un proyecto de divulgación. Acá vemos un plano topográfico del Alto de Segovia. Es un plano hecho, digamos, para razones técnicas de infraestructura, pero es un plano que deja ver las figuras que ustedes ven ahí en medio de las líneas de topografía son plantas, la planta de los hipogeos que se ubican en este Alto de Segovia. Y que este plano nos ha servido justamente, ya van a ver pues más adelante, para entender y para ilustrar el proyecto de señalética. También desde 1938 se tienen reportes o se tienen registros de dibujo, en este caso de Gregorio Hernández de Alba, uno de los primeros investigadores en este sitio, y como ustedes ven, entonces en este caso hay una necesidad de registrar la pintura mural, ¿no? De registrar la decoración de estos espacios funerarios y de registrar toda el diseño, ¿sí? El diseño y los colores, y adicionalmente, ya lo van a ver ustedes más adelante, como la necesidad de registrar los elementos y la espacialidad de los hipogeos. Aquí tenemos a Gregorio Hernández de Alba, el investigador que mencionaba, en uno de los hipogeos del Alto de Segovia. Bueno, en los 70s, esto es un panorama pues muy general realmente, en los 70s también tenemos trabajo de Leonardo Ayala, que también se interesa por registrar la decoración, y en especial llama la atención la ilustración del costado izquierdo, en donde hay una búsqueda de registrar el techo, ¿no? La cubierta del hipogeo en un despiece de todos los espacios de los nichos y de los elementos que conforman el techo, ese elemento que vemos allá como un anillo, como una viga. Entonces también desde los hipogeos, justamente al ser unos espacios, al ser arquitectura funeraria, desde el principio se ha tenido la necesidad de ese registro de la pintura mural y de los elementos que conforman este sistema espacial. Y bueno, aquí tenemos en 1986 de los trabajos más juiciosos y las investigaciones más juiciosas en Tierra Adentro, con Álvaro Chávez y Mauricio Puerta. Esta es una planta arquitectónica de uno de los hipogeos del Alto de Segovia.
Entonces, ya a partir de esta investigación, pues ellos investigan también, hacen investigación arqueológica, pero en este, digamos, en este espacio estoy tratando de referenciar los registros gráficos. Acá lo que se utiliza es una herramienta de la arquitectura, un levantamiento arquitectónico que triangula el espacio como ustedes ven ahí, para generar geometrías que permitan la medición lo más exacta posible del espacio a nivel de planta arquitectónica. Estos investigadores también, en el afán de registrar justamente pues, las características espaciales de estos hipogeos, también elaboran cortes transversales y longitudinales que también nos hacen entender pues, la profundidad, ¿no? Que esto tiene, en este caso, este hipogeo tiene 5.15 metros de profundo, y también todo el desarrollo de la escalera y algo de la decoración al interior del hipogeo. Bueno, acá les presento una de las ilustraciones que hacen parte del proyecto de señalética. Estas ilustraciones se han hecho a partir de un trabajo también de un equipo completo de investigación arqueológica, pues a partir de las investigaciones algunas que he mencionado, de curadores y pues principalmente de los ilustradores. Ha sido un ejercicio que ha permitido la reflexión sobre la tradición del dibujo arqueológico, en este caso en las urnas que están en la parte superior. Se basan, ya les voy a mostrar la imagen en la que nos basamos de unos dibujos también de Chávez y Puerta, y este proyecto pues busca también, digamos, comunicar de una manera gráfica las diferentes formas de enterramiento en este caso, y también pues, nos basamos como en todo lo que les he mostrado, ¿no? La necesidad de registrar lo arquitectónico, la decoración, pero también un poco lo que mencionaba Fernando, si ustedes ven arriba el paisaje, ¿sí? El arriba también es un paisaje que cambia. Entonces, las ilustraciones, detrás de cada ilustración hay una inmensa investigación desde la paleoarqueología, la arqueología y pues también el desarrollo también de las técnicas de ilustración y de los códigos que se han definido con los dos ilustradores, de cómo codificamos, por ejemplo, el suelo o la toba volcánica. Los postes que mencionaba Fernando, los postes, las huellas de postes de las viviendas, también nos hemos basado pues, en las investigaciones de la región para por ejemplo, dibujar la vivienda que ustedes ven en el corte, y también en las investigaciones recientes de Víctor González sobre la presencia de vivienda justamente en estos sitios de centros funerarios. Esta es la ilustración, esto es por ejemplo, las urnas que ven arriba son las urnas dibujadas por Chávez y Puerta en el ejercicio de dibujo arqueológico que tratamos un poco también de reinterpretar y de enriquecer en la ilustración para la señalética. Y lo que ven aquí es la planta arquitectónica del hipogeo, voy a devolverme del hipogeo del corte que vemos también en la ilustración. Este hipogeo, esta planta corresponde a un hipogeo al Segovia 25, es el hipogeo en donde Chávez y Puerta registran alrededor de 50 cerámicas entre urnas y vasijas, urnas funerarias, pues es uno de los hipogeos en donde más se encuentran urnas. Bueno, también en el ejercicio de la ilustración arqueológica para el proyecto de señalética se ha trabajado también una línea que busca evidenciar la textura y la decoración de estos espacios funerarios. Es el caso de esta ilustración de nuestro segundo ilustrador, David Guarnizo. Las primeras eran de Georgette Bastidas. Y esta también es otra imagen, otra representación del interior de un hipogeo en el Alto de San Andrés. Como ven la decoración, ahí hacemos énfasis en el uso del color rojo. En las investigaciones que ahora están adelantando las restauradoras, hacen notar que el uso del color rojo se da en zonas particulares. Por ejemplo, en este caso se da en las columnas,
en el nicho central al fondo y en el elemento que remata el techo. Ellas están empezando a investigar en su estudio de análisis de técnica cómo, o sea, qué patrón o en qué zonas, mejor dicho, a qué obedece el uso del color rojo en el diseño de la decoración, en el diseño de la pintura mural. Y estas también son ilustraciones que acompañan a las anteriores, buscan mostrar justamente la decoración, las diferentes tipos de decoración y las diferentes escalas también de los hipogeos que se encuentran en tierra adentro. Bueno, acá justamente este es el antecedente, este es Chávez y Puerta también intentando mostrar el corte, que es muy valioso el trabajo de ellos y es muy juicioso en los cortes, en las medidas, como en entender la espacialidad de estos lugares. Como la tercera línea de ilustración que hemos venido trabajando es la de procesos constructivos. En este caso es la interpretación del proceso de talla de un hipogeo. Esta viene acompañada de otras viñetas, acá solamente seleccionamos dos. Pero, por ejemplo, también tenemos toda una información de lo que pasa arriba y de cómo pudo haber sido construido el hipogeo a partir de la talla de una escalera. Esto se interpreta a partir de marcas en las escaleras como manera de guía y que Chávez y Puerta encuentran un hipogeo en donde donde la escalera ya estaba tallada y al interior la cámara está a mitad de tallar, al parecer porque se encuentran con otro hipogeo muy cercano. Entonces, como decía Fernando, las investigaciones arqueológicas permiten realizar pues estas interpretaciones y en el caso de la señalética lo que buscamos justamente para la visita al público es poder mostrar y poder aterrizar en imágenes, en unas representaciones gráficas, pues cómo pudo haberse dado este proceso. Esta es una de las últimas viñetas del proceso constructivo, entonces aquí vemos ya la etapa de lo que también las restauradoras en su análisis de técnica nos han dado información, en donde pues vemos que hay un proceso, un paso de pulir, ¿no?, con otras piedras, de aplicar una especie de pañete, luego un enlucido que no está en todos los hipogeos y finalmente la aplicación de la pintura con los dedos o con otro tipo de fibras o con fibras vegetales. Y la cuarta línea de ilustración que hemos estado trabajando para la señalética, que también se basa en las representaciones y en las reflexiones que han hecho los investigadores en el pasado sobre los animales mágicos, como los menciona Chávez, en tierra adentro. Entonces también tenemos una serie de ilustraciones que hablan pues de esa relación con los animales de tierra adentro y pues cómo se ven representados también en las urnas funerarias y también pues en algunos hipogeos. Por ahí termino San Agustín, voy a hacer una muestra muy rápida termino tierra adentro, inicio San Agustín. Bueno, en San Agustín el registro gráfico es inmenso y empieza casi desde el siglo, empieza desde la Comisión Coreográfica, pero incluso los registros de cronistas empiezan desde el 16, pero en realidad esta reflexión es más sobre el registro gráfico. Entonces tenemos la Comisión Coreográfica desde 1850, por ejemplo, está esta lámina de San Agustín, de Manuel María Paz, que ya deja ver también pues todo un contexto natural que nos sirve de base también para entender y para aplicarlo en las ilustraciones. También tenemos impresiones de un viaje a América, 1870 al 1884, José María Gutiérrez de Alba hace esta copia en memoria también a la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, pero también empezamos a ver que hay una necesidad de registrar el territorio desde estos viajeros. En este mismo trabajo de José María Gutiérrez de Alba tenemos unas acuarelas de estas dos estatuas de San Agustín,
una que se encuentra en el parque principal según el registro y esta que llaman, que pues popularmente actualmente la llaman La Partera, que se encuentra en el Parque Arqueológico de San Agustín en la Mesita B. Acá hemos querido pues también aprovechar el registro fotográfico, que en el caso de San Agustín también es muy amplio. Solamente he puesto esta pues como para hacer referencia justamente a esa estatua. Entonces tenemos un registro fotográfico de alrededor de los 40 y un trabajo, un trabajo de investigación muy importante y que nos ha sido muy útil de María Lucía Sotomayor y María Victoria Uribe. Ellas hicieron un registro juicioso sí, de toda la estatuaria del macizo colombiano, indicando los sitios donde fueron hallados y algunas dimensiones que para el ejercicio de la ilustración es importante tener como estas proporciones claras, y ese ha sido un trabajo básico para el ejercicio en señalética. Y bueno, cuando iniciamos el proceso de ilustración del proyecto de señalización, vimos muchas imágenes con todo el equipo, que varios están aquí de ese equipo, y estábamos buscando cuál era la línea que nos imaginábamos, cuáles eran los referentes de la línea gráfica para las ilustraciones arqueológicas de este proyecto. Esta es una de las imágenes que usamos y pensábamos en grabados, ¿sí? Pero también pensábamos en la sensación de los brillos y sombras que puede dar una fotografía histórica. Hicimos estas dentro de otras más y pues también quise traerlas para evidenciar un poco del trabajo previo al ejercicio de ilustración que se ha venido haciendo. Y a continuación les voy a mostrar 3 ilustraciones de los 3 ilustradores del proyecto de San Agustín. Acá las estatuas principales de las mesitas B y la mesita A en San Agustín, con las figuras, las estatuas centrales y los guardianes, que también es una denominación pues, que se le ha dado a las figuras laterales. Esta es una ilustración de Juan Sebastián Lozada para las estatuas del Bosque de las Estatuas. Es una ilustración que busca también evidenciar los elementos de la talla de la estatuaria. En el caso pues, de la estatua que ven acá hay elementos posteriores, ¿no?, en la talla. Y esta última del proceso, del posible proceso de la talla de una estatuaria. Esta es son más viñetas, aquí seleccionamos algunas. Todo esto para pues, reiterar que detrás de cada ilustración hay un trabajo de investigación inmenso a partir de todo lo que ha hablado Fernando anteriormente. Esta es una fotografía también que muestra justamente la estatua acá de la ilustración. También la quise poner un poco también porque muestra la estatua cómo fue encontrada y cómo en el proceso de excavación fue levantada. Y también sirvió para la ilustradora para entender un poco cómo se podía trabajar. Bueno, ahí termino el proyecto de señalética y pues esta justamente era una reflexión sobre los registros gráficos y la imagen, ya no desde el punto de vista del análisis arqueológico, sino la imagen como una herramienta de difusión y divulgación de estos sitios. Y ahora voy a continuar con un proyecto, el segundo proyecto, que es el proyecto de conservación, está enmarcado dentro del proyecto de conservación de parques, y es el proyecto de registro y documentación de técnica de elaboración y estado de conservación de la pintura mural de los hipogeos de tierra adentro. Aquí quiero anotar algo, y es que los parques arqueológicos, el manejo de los parques arqueológicos requiere del trabajo interdisciplinar de muchas profesiones. Antes veíamos todo un equipo de museografía y ahora este es un equipo de restauradora de bienes muebles y también de pues, arquitectos especialistas en documentación, en este caso, y pues también de arqueólogos. Esta es una imagen, bueno, voy a comentarles rápidamente. El proyecto de conservación consiste en el registro de estado de conservación
en detalle de la pintura mural y de las posibles marcas de la técnica. Lo que hacen las restauradoras es que identifican elementos en los hipogeos a partir del registro fotográfico de detalle de cómo pudieron haber sido pintados estos hipogeos. Ahí vemos una foto de detalle de la decoración en rombo del hipogeo S9. Y esta siguiente fotografía es la misma zona, solo que con una técnica de luz rasante que deja ver, si ustedes se dan cuenta, deja ver con mayor precisión las marcas de lo que puede ser una fibra vegetal o lo que puede ser una herramienta al hacer el enlucido, ¿sí? Para la aplicación posterior de la pintura mural. Traemos esta reflexión acá a esta charla porque justamente para el trabajo de las restauradoras la imagen y la imagen precisa, ortonormada, parametrizada es fundamental para registrar la técnica o el estado de conservación. Esta es otra imagen que se trabajó con ellas, es la imagen del nicho principal del hipogeo S9 y el detalle que ven a la derecha es es el detalle pues, de la carita que está allí, pero esta fotografía está hecha con una técnica que se denomina RTI, no sé muy bien. Se toman fotografías rasantes y luego se procesan en un programa que permite generar este tipo de vistas y para ellas esta imagen es muy importante porque les permite entender las diferentes formas, las diferentes formas en la superficie de la talla. Para ya ir terminando, esta es una imagen, esto es una imagen muy reciente de las investigaciones que todavía están en proceso. Esta es una pilastra de uno de los hipogeos también de Segovia, pero en las últimas investigaciones, la imagen que ustedes ven de microscopio, se encontró lo que parece ser la impronta de un textil o lo que parece ser incluso el textil, ¿no? Entonces, esto realmente pues, es algo que hasta ahora se está investigando, ha sido toda una novedad, porque pues, es pensar realmente entonces en que no solamente era pintura mural, sino que también podía haber la aplicación de otros materiales. Así como esta, donde se ve también allá la pintura y la impronta del textil. Este proyecto de conservación, pues la imagen que mostró antes Fernando de estación total, fotogrametría y láser escáner, además de permitir fotografías de detalle, nos permite llegar a este alcance que nos tiene además muy emocionados y es porque con el trabajo de estas tres herramientas de registro de sitios arqueológicos, que es estación total para generar puntos de topografía, láser escáner para generar una vista en 3D y fotogrametría que permite el detalle. Esta hasta ahora es una imagen procesada muy básica, pero, y dron pues nos permite también empezar a ver, ¿no? como entender realmente cómo están distribuidos los hipogeos en esta zona del Alto de Segovia, perfeccionar además pues, todo el trabajo de Chávez y Puerta de cortes, de dimensiones, porque aquí ya al estar anclado a unos puntos de topografía y el láser escáner pues, nos va a permitir una precisión muy alta de estos elementos como son los hipogeos. Con eso cerramos, con eso cierro. Estos dos proyectos los presentamos, les decía anteriormente, porque pues, nos parecen que invitan a una reflexión sobre la imagen de estos sitios del pasado, también vista desde la difusión y desde la conservación y las nuevas tecnologías de registro documental. Entonces el escáner, se realizó el escáner láser tanto de la parte externa como de la interna, porque también estamos utilizando fotogrametría pues, a partir de drones para hacer todo un modelo general
de las planimetrías y pues igual van a salir los cobertizos y salen también, por supuesto, los modelos digitales de los hipogeos. Entonces sí existe todo eso y pues bueno, aquí digamos finalizamos, digamos las presentaciones que teníamos, si hay algún tipo de preguntas pues con gusto las respondemos. Sí. Fue muy interesante la charla. Bueno, yo vengo desde el campo de ingeniería de sistemas y he visto cómo usan la tecnología LIDAR para hacer el mapeo como de zonas arqueológicas. Tengo dos preguntas. Bueno, primero respecto a ¿esto va a quedar libre en alguna página para ver el modelo en 3D o eso todavía no está? ¿Quieres responder o respondo? Digamos, ahorita estamos en procesamiento, puro análisis. Después pasamos a la etapa de integrar estos análisis a la investigación que desarrollamos en los parques arqueológicos y, por supuesto, estarían disponibles en publicaciones y los datos, digamos, también en las páginas del ICANN, en la página del ICANN estaría, digamos, disponibles los modelos 3D definitivos. Bueno, y la otra pregunta sería, yo vi un programa en el que usaban LiDAR para hacer el mapeo de las pirámides en Guatemala. En Guatemala, sí. ¿Algo así parecido se está haciendo aquí en Colombia como en la selva amazónica? Bueno, No, en el Amazonas todavía no, pero ya aplicamos esas tecnologías en el Parque Arqueológico de Ciudad Perdida, en Teyuna, que queda, digamos, pues en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 2 días de camino a pie, 2 días y medio, y ahí con un proyecto también internacional vamos, bueno, que incluso saldrá próximamente en un programa de televisión, pues de esta compañía internacional, de esta programadora más bien internacional, saldrá a difusión. Ahí se aplicó LiDAR y se aplicó láser escáner en los anillos, que allá en Ciudad Perdida la arqueología, pues, perdón, los sitios arqueológicos están compuestos de anillos, acomodamientos en roca, que se hicieron en el siglo XV por las comunidades indígenas de esta zona. Se realizaron estos acomodamientos en roca en una extensión grande y en zonas, digamos, de una topografía muy abrupta. Entonces se hicieron esos escáner láser muy completos, van a salir en un programa y el instituto también tendrá publicaciones asociadas a esos resultados de imágenes de LiDAR en tierra y en aire. Y en la zona, en la imagen que yo les presenté, es una de las imágenes que les presenté al final, es una imagen de LiDAR, de la zona que les dije que era de Canales y Camellones. Esa no, digamos, también se tomó en ese momento, en enero de este año. Entonces ya estamos incorporando esas tecnologías de láser escáner y de LiDAR en los sitios arqueológicos. Ok, gracias. David es el ilustrador, uno de los ilustradores del proyecto, junto con Georgette, que también está David, pues, del artista plástico, y Georgette, diseñadora gráfica, que han sido fundamentales en el proyecto. Han estado en todo el proceso y realmente yo siempre he agradecido el trabajo y admirado el trabajo de ellos dos y por supuesto de digamos, de la persona que también nos vinculó a ellos, que es Carlos Riaño. Han sido de verdad importantes y además nos han traído de nuevo, digamos, esta posibilidad de ilustrar lo arqueológico, porque se había perdido de alguna manera. Hubo un tiempo en donde la arqueología, por supuesto, fue un espacio importante para unas ilustraciones que, como mostró Luisa, pues fueron fundamentales, están ahí, tenemos esos registros, pero luego se perdió la ilustración, pues porque la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo de fotografía, pero ahora hay una nueva reflexión junto con David y Georgette sobre las posibilidades de la ilustración
científica en arqueología, ¿eh? Y sobre todo en esto de las imágenes evocativas que sirvan para mostrarnos a todos nosotros cómo pudo ser, digamos, ese pasado a partir no solamente de la información que provee la arqueología, sino de las reflexiones mismas de un grupo, como lo dijo Luisa, interdisciplinario. Entonces, por eso ilustramos cómo eran esos cultivos, ya no de una manera, digamos, arbitraria de alguna forma, sino con elementos y datos específicos y con la ayuda, pues, por supuesto, de estos ilustradores que han sido muy importantes. Se abre una puerta a esas posibilidades de retomar nuevamente la ilustración científica en arqueología en Colombia. Sí, David, qué pena. No, pues yo creo que Georgette y yo también agradecemos enormemente la posibilidad y la oportunidad de estar creando imágenes acerca de las culturas prehispánicas y de los espacios arqueológicos. Creo que es, o sea, viéndolo de allá para acá, es como un aprendizaje enorme en todo sentido, como de cultural, como de los orígenes y también a nivel de creación de imágenes, es muy potente. Y la pregunta que yo tengo es más o menos por los lados de lo que nos cuenta Fernando, y es, digamos, está la ilustración arqueológica que vimos que tiene como un lugar del entendimiento del espacio, y en este momento nos encontramos con este otro tipo de imágenes que son las imágenes de simulación. Entonces, mi pregunta es más o menos cómo ustedes se imaginan que será el futuro de las imágenes arqueológicas. Esa pregunta es, por ejemplo, ¿qué intuyen ustedes que va a pasar con la ilustración arqueológica a futuro? Y tal vez cómo podría dialogar la ilustración arqueológica con este tipo de imágenes virtuales y de render y de escáner láser. No sé, más o menos cómo lo imaginan. Yo creo que todo esto es un ejercicio en el que las imágenes con diferentes fuentes, con diferentes orígenes, pues se complementan. Yo no creo que las imágenes con las nuevas tecnologías de láser, escáner, en fin, reemplacen de ninguna manera ilustraciones como las que hemos empezado, digamos, a trabajar con ustedes. Eso, digamos, para mí es muy claro, ¿no?, que no las reemplazarán. Seguramente se integrarán, tendrán, incluso servirán de insumo para la ilustración. Estas imágenes de láser escáner y de la famosa realidad aumentada, que son herramientas que también hemos integrado en Ciudad Perdida, pues no las hemos traído acá porque todavía tiene que salir primero el programa televisivo para que podamos divulgarlas. Entonces, ahí se aplicó realidad aumentada, que sirve mucho, por supuesto, como ilustrativo, pero que para nada reemplazará, desde mi punto de vista, lo que genera y lo que permite, digamos, en términos de sensaciones, las ilustraciones que tenemos, digamos, en el caso de Tierra Adentro y de San Agustín, y que vamos a tener en Ciudad Perdida, y que seguramente van a tener un impacto porque el instituto, yo creo que marca, digamos, en este momento un hito en la ilustración científica arqueológica, que creo que va a dar espacio incluso para hacer exposiciones específicas sobre esa temática, que pues no estaba en el escenario actual. ¿Quieres decir algo? Yo opino similar a Fernando. Creo que si vemos la ilustración arqueológica evocativa, ha permitido también presentar imágenes que nunca se van a lograr con nuevas tecnologías. Siento que lo que está pasando es que estas nuevas tecnologías de láser escáner y demás, incluso el objetivo mismo de este proyecto que les presentaba, es de registro, o sea, es de registrar en una muy, muy alta calidad los espacios, los sitios, los vestigios, y en ese sentido, pues sí, ese trabajo se convierte en un insumo
fundamental para las ilustraciones. Por ejemplo, ilustraciones como la talla, la estatuaria, pues nunca vamos a tener o sea, eso es resultado también de un ida y vuelta y de creación, como tú dices, de creación de la imagen, que pues con las nuevas tecnologías pues no se puede lograr. Si era imposible hacer una ilustración del arte, de cómo harían el arte rupestre ahí en Chiribiquete. ¿No se podía hacer ilustraciones? Sí, claro, o sea, digamos que el Chiribiquete apenas estamos conociéndolo. Yo creo que nos hace falta muchísima investigación sobre ese lugar, que tiene otras implicaciones enormes el sitio, porque este sitio no será, digamos, un sitio que se maneje como lo hacemos con otros sitios arqueológicos del país, en donde hay una visita amplia, en fin, el sitio de Chiribiquete tiene un lugar en donde podrá, digamos, irse a la visita de públicos generales, todos nosotros, que se llama La Lindosa, en el municipio de San José del Guaviare, que queda, digamos, muy cerquita, a hora y media de la cabecera municipal de este municipio. Pero, digamos, estas otras pinturas, quizás, no, con toda seguridad, al menos en el corto plazo, no van a ser visitadas porque están, digamos, se comprometen algunos pues ámbitos como el del no contacto de las poblaciones en aislamiento. Colombia tiene una resolución que es de obligatorio cumplimiento, que es que las poblaciones en aislamiento no deben ser contactadas, digamos, el Estado colombiano quiere mantener, yo coincido perfectamente con eso, quiere mantener esos espacios, más bien esas poblaciones sin contacto. Entonces, y como estos escenarios de las pinturas rupestres están en áreas de poblaciones no contactadas, entonces esos espacios pues no podrían ser visitados. Por eso su pregunta es tan importante, porque en efecto la ilustración va a ser ese espacio junto con la museología y museografía, digamos, amplia y juiciosa, poder tener escenarios en donde haya un acercamiento y una experiencia de todos nosotros con esas pinturas. Es decir, serán los espacios museográficos los que nos permitirán tener un acercamiento. Y la ilustración tendrá, digamos, un espacio importante para hacer eso posible. Yo quisiera saber, en el proceso de delimitación de los parques arqueológicos, digamos, ¿qué papel juega en la población que vive ahí? En el caso, por ejemplo, de La Lindosa que mencionaste ahorita, los dueños de las fincas que viven en estas zonas, ¿qué papel entrarían a jugar o qué pasa con ellos? Pues un papel protagónico, digamos, de primera línea. Digamos, la historia de los parques arqueológicos en el país pues, ha tenido casos muy distintos, en donde las poblaciones han estado vinculadas no solamente en términos de colindancia, sino en otros ámbitos. Y muy distintos, por supuesto, hay experiencias muy diversas, incluso a veces de tensión. Pero en el caso de La Lindosa, el caso de La Lindosa, pues está previsto que las poblaciones que viven cerca, pues estén vinculadas a los procesos de investigación, de museología, en fin, de trabajo con ellas de hecho ya las poblaciones locales tienen un proceso de guianza ya vinculado a estos sitios, es decir, las poblaciones ya son, algunos de ellos, los que guían la visita a estos sitios. Entonces, a futuro, cuando se pueda, y ya con la gobernación del Guaviare y con la alcaldía de San José del Guaviare, ya hay, digamos, diálogos y conversaciones y trabajos y talleres destinados todos ellos a crear, digamos, las condiciones propicias para generar una visita controlada que evite la destrucción de estos sitios, que permita pues que todos nosotros podamos ir a visitar de una manera adecuada a estos lugares.